Vamos a hablar de las modificaciones que trajo el anexo de la ley de puesta en vigencia del código respecto de la ley de sociedades comerciales. Lo primero que hace es, en realidad, incorpora dos grandes variantes. Las otras modificaciones son derivados de esas dos grandes modificaciones conceptuales que hace la ley. Por un lado, incorpora la posibilidad de la sociedad de un solo socio. Y por el otro lado, tiene una importantísima modificación en el sistema de lo que eran sociedades irregulares y de hecho. Todas las otras modificaciones que tiene, que son bastantes, de alguna manera están condicionadas por estas dos grandes modificaciones. Es decir, que estas dos llevaron a tener que retocar otras partes de la ley de sociedades. Lo primero que nos planteamos es ¿por qué la sociedad unipersonal? El porqué de la sociedad unipersonal parecería tener su única explicación en la necesidad de que los inversores extranjeros pudiesen, a través de su representante, colocar una sucursal o el emprendimiento que quisieran hacer en la Argentina sin necesidad de tener que desplegar todo un aparato de personajes que le incomodan y que no son de su conocimiento o confianza. Entonces tienen el representante abre la sociedad anónima y eso rápidamente lo podemos contrastar porque esta sociedad unipersonal la ubican en una modificación del final de la ley dentro de las sociedades del 299. Entonces, la sociedad unipersonal que se va a hacer no es una sociedad pequeña, sino que es una sociedad de un volumen patrimonial importante que la lleva a estar dentro de las sociedades con fiscalización permanente. Parecería ser que no va a ser para el uso de nuestros estudios o del común. No es para nosotros. De todas maneras, cuando a esta sociedad unipersonal yo la coloco o la paso a través de los filtros de los beneficios, el único beneficio que le puedo encontrar es la rápida constitución sin necesidad de contar con todas las personas que necesitaría contar para abrir una sociedad de tipo regular. Porque frente a los problemas que pudiera tener en punto a insolvencia o alguna otra cosa, no creo que pueda esa sociedad unipersonal aguantar mucho los embates si es que ha habido desvío, porque ya estaríamos en casos realmente raros. Es una sola persona o es obvio que es el controlante de la sociedad. Sí, pero el director, claro, desde el punto de vista del control, vos podés tener muchos directores, pero el control, el gobierno de la sociedad sigue siendo un solo socio. Es decir, vamos para allá. Claro, ¿quién lo dijo que vamos para allá? Es obvio que lo dije yo, que soy el único socio, no tengo otra... eh, claro, absoluta. Claro, y las asambleas obviamente que son unánimes, que es todo una cosa, a mí siempre, yo siempre fui un enemigo de la sociedad unipersonal, hace años que se habla, se la hablaba desde otros puntos de vista, pero para mí era un contrasentido, porque la sociedad naturalmente, y antes de ser un sujeto de derecho, era un contrato, siempre fue un contrato. Lo que pasa es que estoy utilizando una figura contractual
insisto, naturalmente contractual para buscar una salida más conveniente a un emprendimiento de inversión que se podría haber buscado de otro lado. Imagínense ustedes que toda la ley de sociedades está dividida, si quiero dividir las normas de la ley de sociedades, en dos clases de normas. La gran mayoría están referidas a la relación de los socios entre sí. ¿Qué es eso? Un contrato. O sea que en esta sociedad todas esas normas no tienen sentido, salvo que se trate de un esquizofrénico que tiene dos personalidades, y claro, y se sienta y diga, luego de un arduo debate llegamos a la conclusión de, claro, sí, pero bueno, no es el caso. Y las otras normas que tiene la ley de sociedades es para que ese contrato se relacione con terceros. Esas normas sí, obviamente, le son aplicables a esta sociedad unipersonal, pero todas las otras normas, todo lo que es asamblea, elección de directores, voto acumulativo, eso no tiene ningún sentido. Más allá de que entonces, cuando yo pienso a la ley de sociedades como lo que es en realidad es un contrato, ahí yo les mandé, calculo que les estará llegando como 7 u 8 artículos que bajé de distintos temas, y hay uno de Martorell que habla de un tema que hablamos la clase pasada, que es la desestimación de la personalidad en el nuevo código. Y un poco por lo que vi, no lo dice tan abiertamente como lo digo yo, pero siempre él piensa en el mismo sentido de que siempre se aplicó con carácter restrictivo, y él piensa que es al revés, que lo natural es que si hay fraude, se aplique. O sea que no es que tenga que ser interpretada con carácter restrictivo. Eso nos lleva todo al mismo origen. La sociedad es un sujeto de derecho, sí, ¿por qué? Porque lo dice la ley. ¿Y por qué lo dice la ley? Porque es una ficción útil para poder relacionar a ese contrato con los terceros, pero nada más que eso. No deja de ser una ficción. Cuando esa ficción no está siendo utilizada en la medida que tiene que ser utilizada, no sirve. Lo mismo le es aplicable a la sociedad unipersonal. ¿Qué es la sociedad unipersonal? Es el llevar al extremo la ficción del sujeto de derecho a sociedad, al punto de ya que ni siquiera protejo un contrato, sino que protejo a una persona que la podría proteger con otro mecanismo. Verbigracia a los alemanes, yo les comenté, lo hacen a través de lo que ellos llaman el patrimonio de afectación. Pero acá, bueno, utilizamos la figura societaria porque total ya la conocíamos, porque total ya teníamos las sociedades de cómodo, aquellas que un socio tiene el 99% y el otro socio el 1%, decían, ¿qué es esto sino una sociedad unipersonal? Sí, es cierto, era una sociedad unipersonal disfrazada. Ahora la pregunta, ¿era una sociedad? ¿O estábamos forzando la ley más allá de lo natural? Pero bueno, ese es el primer tema que trae la ley. Ahora vamos a ir viendo cómo en los distintos artículos va retocando lo que tiene que retocar para ubicar ese tema. Y el otro tema que trae la ley es la modificación de lo que llaman las sociedades de la sección cuarta, que eran las viejas y conocidas sociedades irregulares y de hecho. La sociedad irregular y de hecho tiene una razón, o tuvo una razón en la ley del 71-72, que se dictó la ley 71, creo. Sí. Tuvo una razón de ser en la mente del legislador, que había adoptado un sistema de sociedades comerciales de acuerdo a la elección del tipo comercial. O sea, lo que interesaba era, usted tiene un menú de 5 tipos de sociedades, tiene que elegir uno de estos. Si usted está fuera de este menú, el legislador va a hacer todo lo posible por desalentarlo y que usted esté dentro de este menú. Para eso le damos sociedad colectiva, para eso le damos sociedad de capital e industria, que no conozco, creo que una sola vi
Se hicieron al principio, pero después los tribunales laborales las entendieron como un fraude a la legislación laboral y la desestimaron, entonces ya nadie más las utilizó. Bueno, la sociedad en comandita en sus dos versiones, en comandita simple, en comandita por acciones, y las dos que se usaron siempre, que son la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. ¿Por qué se usaron estas dos siempre? Es muy sencillo, por el tema de la limitación de la responsabilidad, que es lo que todo sujeto que está decidido a hacer una inversión busca, acotar el riesgo al dinero que está dispuesto a arriesgar en esa inversión y no más. Bien, entonces, ¿qué pasaba con aquel que elegía no adoptar uno de estos tipos o hacer caminos intermedios, como hacer un contrato que dijera sociedad de hecho, o hacer un contrato y no inscribirlo, que eran todos los pasos intermedios, pero que en definitiva estaban todos alcanzados por la misma normativa? Le decían, señores, este contrato, si usted no lo escribió o lo inscribió, para el caso es lo mismo, porque no va a poder oponer, estoy hablando de la ley vigente hasta ahora, no se lo va a poder oponer entre los socios. Obviamente tampoco lo va a poder oponer a terceros, más allá de que haya escrito un contrato que diga responsabilidad limitada, sociedad anónima. Y lo que es más grave es que van a ser solidariamente responsables e ilimitadamente responsables. Y hago hincapié en esto porque en un congreso que ocurrió hace una semana, de los institutos de derecho comercial de la provincia de Buenos Aires, hubo un importante debate en esta distinción en un tema que vamos a ver ahora y tiene que ver con el tema de las quiebras. Obviamente hay todavía posturas como todavía algo nuevo encontradas que durarán unos 15, 20 años, hasta que más o menos se pongan de acuerdo, pero acuérdense de esto: solidaria e ilimitadamente responsable. El tema es si es lo mismo o no es lo mismo, pero bueno, ya vamos a venir más adelante. Y el otro tema que tenía era que cualquiera de los socios podía administrar y obligar a la sociedad. La otra de las características es que en un principio se le negaba capacidad registral alguna. Decía, la sociedad de hecho no puede ser titular de bienes registrables. Después, con el paso del tiempo, esto se fue flexibilizando y aparecieron algunas registraciones a nombre de la sociedad de hecho, pero aclarando que en realidad se trataba de un condominio, figura conocida entre fulano, sultano y mengano, que giraban bajo el nombre. Esto era lo suficientemente desalentador como para que nadie utilizase este tipo de sociedades. Sin embargo, era la sociedad más utilizada, al menos en la provincia de Buenos Aires. En el interior de donde yo vengo, la mayoría de las sociedades eran sociedades irregulares, y más que irregulares, de hecho. Directamente ponían el cartel, tanto sociedad y listo, y empezaban a trabajar. Obviamente eso funcionaba más o menos bien mientras las cosas no iban mal, pero el problema de la sociedad tenía dos frentes gravísimos. La sociedad. Uno era el frente interno, la pelea entre los socios. El otro era el frente externo. ¿Cuál de los dos era más grave? No lo sé. Seguramente el externo mostraba más rápidamente la gravedad por la agresión directa que tenía el acreedor contra cualquiera de los dos socios por cualquier deuda de la sociedad. Pero el frente interno solía hacer más daño. ¿Cómo funcionaba, o al menos cómo se planteaban las cuestiones? Esta sociedad tenía un grave problema. Primero, si existía asimetría económica y patrimonial entre los socios, claro, había un socio que estaba en problemas. Es propio del ser humano. Lo que pasa es que hay
en materia societaria se conjugan un montón de cualidades que exceden lo económico y exceden lo jurídico, pero que son el origen de un montón de errores, que es toda la parte, digamos, psicológica o espiritual de los socios. En un comienzo, permítaseme decir, existe normalmente una suerte de enamoramiento entre los socios, que les hace ver que todo va a ir bien, que todo va a ir bárbaro, de que se van a enriquecer, de que la idea que tiene fulano es brillante y fulano es perfecto para todo, y como no lo conocía antes, mi gran amigo, y montones de situaciones que los lleva a integrar una sociedad. Y yo les digo, pero escúchenme, más amor que el que tenían por su pareja no lo pueden tener con el socio, y sin embargo, ¿cuántos divorciados hay? Con lo cual la posibilidad de equivocarme con mi socio, que nunca le di un beso, es infinitamente, claro, mayor de poder tener un problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo asimetrías, volviendo al tema, tengo la persona que tiene alguna posición que tiende a ser más conservadora. ¿Por qué? Porque naturalmente tiene... Y la persona que no tiene ninguna posesión y tiene ambición, hace jugadas arriesgadas, pero eso es así en la vida de todos los días. Cuando yo junto a estas dos personas en un negocio, uno va a hacer jugadas arriesgadas, pero lo que va a estar arriesgando es el patrimonio del otro. Claro, entonces eso suele traer al día de hoy una serie de enfrentamientos. Pará, ¿qué hiciste? No, no te da problema acá, esto lo saqué, lo pagamos, así, bla, bla. Y ustedes saben que en eso de que pongo 10 para ganar 1000, perdí 10. Yo al menos no conozco casi ningún cliente que pusiera 10 y ganara 1000. Todos los que conozco pusieron 10 y perdieron 10, normalmente. Pero bueno, entonces, cuando existía enfrentamiento entre los socios, la ley que decía, no se pueden oponer el contrato social. No me puedo poner el contrato social, ¿y qué alcance tiene esto? Porque cuando uno lo miraba decía, bueno, está bien, no me puedo poner el contrato social, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? No le puedo pedir rendición de cuentas. Al menos esa era la jurisprudencia del inicio de la 19.550. Rendime cuentas de lo que hiciste, no, porque el contrato social es inoponible. Primero disolvamos la sociedad y después sí te voy a rendir cuentas. Mientras tanto, no. ¿Cuánto tarda? O empecemos con la redacción de lo que era la primera carta de documento. Atento a la sociedad de hecho que nos une, no sé por qué siempre redactamos de la misma manera, deberíamos cambiar la forma, hacerla más personal. Pero bueno, era atento a la sociedad de hecho que nos une, intimo, leva. Del otro lado, niego la existencia de la sociedad de hecho. Con lo cual, estábamos a fojas 0. Tenía un juicio cuya carátula era reconocimiento de sociedad de hecho, disolución, liquidación, rendición de cuentas, daños y perjuicios. O sea, ese era todo el camino que tenía que hacer para una disputa entre dos socios. Imagínense el plazo, que era un tema lo que hablábamos hoy. Por más que lo pases ahora por internet o lo que sea, eran juicios interminables. No tenían final. Y si tenían final, la rendición de cuentas, que era el final de este juicio, a su vez tiene dos etapas más. Rendición de cuentas, aprobación de cuentas, determinación del saldo y ejecución del saldo. O sea, porque yo lo que digo en pocas palabras, después hay que llevarlo en tiempo. Se terminaba el juicio con todo, bueno, sí, está bien, tengo que rendir cuentas. Bueno, acá tenés las cuentas, no estoy de acuerdo con las cuentas. Entonces, pericia.
venía el contador pensando que iba a cobrar. Claro, no habían cobrado los socios entre sí, le iban a pagar al perito. Hacía la pericia con los elementos que tenían, imagínense, sociedades de hecho que no estaban obligadas a llevar registros contables. Desde que sí la presión impositiva empezó un poco más fuerte, sí tenían los libros IVA compras, IVA ventas. Ahora no sé, pero yo me acuerdo cuando apareció el tema de IVA compras, IVA ventas, lo tenían al libro. Ahora, había que llenarlo. Sí, no, sí, de vez en cuando algo tiene que anotar dentro del libro. Bueno, por eso después se fue con el tiempo puliendo y la gente fue entendiendo que no solo era tener el libro, sino que además había que registrar mínimamente las operaciones. Pero eso con esos libros alcanzaba, sí, para el movimiento, pero para el resto de los movimientos, esos libros no abastecían suficientemente lo que se preguntaba. Bueno, cuando se determinaba esta situación, después recién pasábamos a que el juez resuelva sobre la pertinencia de las cuentas. Eso daba un saldo. Si diera cero se acababa el problema, pero nunca daba cero. Siempre le daba acreedor a alguno de los dos. Y ahí empezaba la ejecución del saldo deudor de la cuenta. Y recién ahí normalmente me habilitaban a pedir medidas cautelares. Es decir, bueno, porque cuando antes me pedían una medida cautelar, yo decía, un momento, si no sé si todavía soy acreedor o deudor, ¿cómo me van a trabar acá? Soy deudor de rendir cuentas, pero el deudor de rendir cuentas puedo ser acreedor económico del rendido. Entonces, guarda, por ahí a él se la tiene que pedir y no a mí. Bueno, una vez que llegábamos ahí, estábamos recién, y era un tema tremendamente con dolor de cabeza, más allá de los socios pícaros que en las peleas comprometían a la sociedad, sabiendo que cualquiera de los dos obligaba, y eso causaba un daño bastante grave. Después, con el paso del tiempo, la jurisprudencia se ablandó y empezó a permitir la rendición de cuentas sin tener disuelta la sociedad. Pero tampoco lo hizo decididamente. Cuando yo digo la jurisprudencia se ablandó, no es que de manera unánime, sino que empezaron a aparecer algunos fallos diciendo, sí, esto se puede. Bueno, esta situación evidentemente llevó al legislador a repensar el tema de la sociedad de hecho y decirle, vamos a atenuarla un poco. Metió mano y hoy tenemos un producto que creo que, como suele pasar, el péndulo pasó de una punta sin tocar el medio y quedó instalado en la otra punta, al punto tal que la discusión es si no es preferible, tal y como está redactada la ley, tener una sociedad de hecho en vez de una colectiva o de una encomandita simple. O de una de capital e industria, porque se protegió ahora tanto al sujeto que se lo entendía desprotegido, que ¿para qué voy a hacer una sociedad regular de todo lo demás si puedo hacer esta, que me da una responsabilidad mejor que las responsabilidades de las sociedades de personas? Ahora vamos a ir leyendo y analizando. Después de ese tema, el otro tema que tocó también la ley de sociedades es el tema de la sociedad entre esposos. ¿Sí? Le habilitó, entre esposos, le habilitó a los cónyuges cualquier tipo de sociedad, que antes solamente estaban restringidos a las sociedades por acciones. Le habilitó cualquier tipo de sociedad, incluso las sociedades estas de la sección cuarta. Lo que va a plantear algunos temas interesantes. Yo el dato más antiguo que tenía es de la corte de Marsella,
1860, un caso de si los concubinos, porque no se planteaba en aquella época si los maridos podían tener o no sociedades de hecho. Los franceses en 1860 habían resuelto que sí, que eso era posible, y obviamente siempre en el marco de un reclamo de la sucesión de uno de los cónyuges, es decir, de los hijos del difunto respecto del cónyuge superstite, no cónyuge, del concubino superstite. Yo no sé si les hubiera dejado, más allá de la posibilidad de tener ahora los patrimonios separados, la posibilidad de integrar sociedades de hecho. Bueno, de hecho lo hacen, hay muchos matrimonios que funcionan de esa manera. Y teníamos el problema en los concursos preventivos de esos matrimonios, cuando tenían la misma actividad los dos. Había juzgados que nos obligaban a hacer 2 concursos preventivos, uno por cada cónyuge. En realidad nosotros siempre intentábamos hacer el planteo del concurso en caso de agrupamiento, que era forzar la ley de una manera tremenda, pero era darle lógica a algo, decirle, mira, las deudas de Juan son las de María, y las deudas de María son las de Juan, trabajan juntos, se fundieron juntos, que me hagas hacer 2 procesos con 2 síndicos, con 2 periodos de verificación, con todo lo que eso implica, para en definitiva la misma deuda no tiene ningún sentido. Pero desde ese punto de vista, al decir que pueden ser sociedad de hecho, tal vez nos esté facilitando el planteo de decir, bueno, la que se concursa en realidad es no la sociedad conyugal, que pueden tener los patrimonios separados, ahora con la modificación, o optar por el régimen de masas patrimoniales separados, pero lo que se concursa es la sociedad de hecho, o la sociedad especial de la sección cuarta, se van a llamar ahora, pues ya no les ponen más sociedades de hecho, se llaman sociedades, ya les digo cómo se llaman. Sección cuarta de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Ese es el nombre que... ¿Eh? Sí, pero bueno, el título es ese. Sí. Tal vez eso nos facilite en materia concursal no tener que ir al concurso en caso de agrupamiento, que está pensado para los grupos económicos, y poder decir, bueno, está bien, se concursan Juan y María y lo que están haciendo es en realidad blanqueando la existencia de una actividad económica en común llamada antiguamente sociedad de hecho, más allá de la sociedad conyugal que puede existir o no a partir de la modificación del código, pero eso va a solucionar. ¿Qué otra? Igual ahora vamos a ir desarrollando todo, ¿no? Pero es para presentar bueno, no, las otras modificaciones de la ley que vamos a ir analizando, en definitiva, son derivados de esta modificación. Se modifican unos cuantos artículos, uno tiene que mirarlos bien para decir dónde está modificado este artículo. No, tiene siempre en algunos alguna pequeña parte donde acomodaron, ya sea a el sistema de la sociedad única o ya sea el sistema de estas sociedades de la sección cuarta, sobre todo en la parte de disolución y demás, se modificó y se acomodó a las nuevas variantes de la ley de quiebras el tema de la causal de disolución de la ley de sociedades. Bueno,
Empezamos. Artículo 1 de la ley es lo primero que se modifica. No, primero que se modifica la denominación, que se llama ahora Ley General de Sociedades. Ya no se llama más Ley de Sociedades Comerciales, sino Ley General de Sociedades. Artículo 1. Obviamente tuvieron que salir de la noción del contrato plurilateral de organización, de la que hablábamos todos, para ir a una noción mixta de que puede ser contrato o puede ser acto jurídico. Entonces dice, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, antes era si dos o más personas, ahora si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Hasta ahí modificaron la palabra dos por una. La pregunta es, cuando nos ponemos por ahí en exquisitos del idioma castellano versus el derecho, la obligación, ¿para con quién es? Porque cuando yo estaba en un contrato no había duda que la obligación de realizar aporte era para con los otros cocontratantes, era la principal obligación derivada del estatus de socio, que era la de aportar, porque si no aportaba el resto de los socios, ¿qué podían hacer? Excluirme. Entonces, en la nueva redacción dice, si una persona se obliga a realizar aporte, ¿respecto de quién se obliga? Parecería que ser que es del público en general, es decir, de la sociedad toda. No, yo voy a realizar aportes para esta sociedad. Después lo arregla la ley, le dice porque él los tiene que poner todos juntos los aportes. Pero desde el punto de vista de la redacción, no queda muy prolijo que digan que una persona se obliga. ¿Contra quién se obliga? ¿Quién tiene el derecho de exigirle el aporte? Me dirán, sí, los terceros el día de mañana, sí, bueno, no, pero en realidad eso, si dos o más personas se obligaban, era recíprocamente a hacer los aportes. Dice, la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Este es un dato interesante. Yo creo que no sé el sentido práctico, porque dicen, bueno, la sociedad unipersonal a su vez no puede constituir otra sociedad unipersonal, pero en ningún lado dice que una persona no pueda constituir dos sociedades unipersonales. Entonces, desde ese punto de vista da lo mismo que Juan tenga Juan 1 y Juan 2, que Juan crea a Juan 1 y Juan 1 crea a Juan 2. O sea, no... ¿me vas a decir? No. La verdad que, pero a ver, desde el punto de vista de los patrimonios, está bien. La pregunta es que no dice que no la ley. ¿Se puede escindir una sociedad unipersonal? Yo no encontré una prohibición. Lo que no está prohibido ahora está permitido. Entonces, está bien, no puedo constituir una sociedad, pero me puedo escindir. Y si me puedo escindir y de una sociedad saco dos sociedades, estoy haciendo exactamente lo mismo. Si cumplo con la publicación de edictos, la oposición de los acreedores, etcétera, etcétera, y todo lo que se prevé la ley de publicidad para el procedimiento de decisión, no veo por qué no. Si ya me permitieron el acto de por sí solo constituir una sociedad, de ahí en más, puedo seguir avanzando, salvo, insisto, una prohibición, pero no vi en la modificación de los artículos que hubiese un artículo que diga que no me puedo escindir. Y sí. Yo, a ver, entiéndase, no soy un enemigo de que una persona proteja o limite su capital a una inversión. A mí me parece fantástico porque creo
que diciéndole a una persona que puede proteger su patrimonio en una inversión, eso fomenta las inversiones. O sea, no que no se me entienda, pero creo que no se me entienda mal. Lo que no creo es que la sociedad sea el mejor vehículo jurídico para llevar eso adelante. Esa es mi cuestión, pero lo que pasa es que el fideicomiso ahora, con un tema que también nos toca charlar la charla el lunes que viene, ahora el fideicomiso, el problema es que no me dejan hacer un fideicomiso a mí mismo. Que es lo que sí te permiten los alemanes, por ejemplo, decir, bueno, yo voy a afectar este patrimonio para hacer esto. ¿Cuál es el problema? Si es transparente, si puedo transmitir bienes que se los podría vender un tercero, que los podría donar, que podría hacer cualquier cosa, ¿por qué no los puedo afectar? ¿Y por qué no los puedo administrar yo? Si eso es público, yo no le veo el inconveniente. Puedo hacer otro montón de cosas, puedo hacer una sociedad de cómodo como hacíamos hasta ahora, yo con el 99%, el otro con un 1%, puedo hacer un fideicomiso, puedo hacer cualquier otra cosa, y no me dejan hacer lo más sencillo, que es decir, señores, quiero limitar mi riesgo a esto, porque no quiero arriesgar, y si tengo dos negocios distintos y no los quiero vincular, porque tengo, supónganse, un negocio de venta de autos por un lado y un negocio de venta de ropa por otro lado. ¿Y qué tiene que ver un negocio con el otro? No tiene absolutamente nada que ver, y quiero mantener separados los acreedores de uno y de otro. Es más, voy a tener empleados en distintos gremios, con distintos convenios colectivos, con todo que hace muy distinto una cosa a la otra. Y además, de esas dos cosas quiero vivir tranquilo en mi casa. Claro, y no quiero estar pensando si es prenda común, como nos machacaban a todos de los acreedores. Bueno, ahora en el tema de afectación de bien de familia, creo que ese es un tema que me quedó sin hablar el lunes pasado. Bueno, lo ponemos como tema residual. Avanzó bastante y bastante bien el código en eso, en la protección del bien de familia, lo sistematizó bastante bien, que eso tal vez es uno de las mejores figuras para proteger a una persona, el tema del bien de familia, o de reservarle por lo menos el lugar donde va a vivir más allá de sus riesgos. Pero bueno, no nos vayamos de... Entonces, lo primero que tenemos que esa sociedad unipersonal trajo una prohibición, no puede hacer a su vez otra sociedad unipersonal, no puede constituir. Después modifica los artículos 5 y 6, que son el de inscripción en el registro y el de plazos para la inscripción y toma de razón. En el primero, obviamente dice que el acto constitutivo, su modificación o el reglamento, si lo hubiere, se escribirá en el registro público del domicilio social y en el registro que corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del 11 inciso 2, que es el domicilio y la dirección de la administración. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente. Y dice, publicidad en la documentación. Las sociedades harán constar en la documentación que de ellas emane, esto es nuevo, la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el registro. Es decir, toda la papelería comercial, por así llamarla, de la sociedad tiene que indicar exactamente, que es uno de los temas que por ahí más confunden a los acreedores e incluso a los mismos socios. En el tema del domicilio legal, es un tema tan sencillo desde lo jurídico y tiene un efecto tan grave, que es el domicilio donde la ley presume iure et de iure que te encontrás para el cumplimiento de tus obligaciones. Entonces, en muchas sociedades que venían con tránsito
en el tiempo, ya se habían olvidado cuál era el domicilio social que tenían inscripto. Cuando uno los quería demandar, lo primero que hacíamos era ir a Dirección Provincial de Personas Jurídicas, cuál es el último domicilio inscripto y mandaba la demanda ahí. Y ESCO funcionaba como un domicilio constituido, por ahí ni se enteraban. Modificaron también en el artículo 6 o emprolijaron los plazos de trámite de registración de la sociedad. Dice que dentro de los 20 días del acto constitutivo deben iniciar el íter constitutivo administrativo y que tienen 30 días. Dice el plazo para completar el trámite, dice es de 30 días, dice quedando prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos. Claro, ¿qué quiere decir ahí? Que si lo pago simple, puedo tardar los 3 meses que... Sí, sí, es todo cuestión de... La misma ley madre que unifica... No, no. La ley tiene todo el código y después trae un anexo, donde se modifica un poco de la ley del derecho del consumidor y se modifica la ley de sociedades. No, y hay algunas otras más que tocan. Sí, sí, sí. Ahora estamos en realidad jurídicamente, eh, estamos en una situación que yo no quise tocar porque nadie quiso ver, creo que eh, el año pasado salió un digesto que modificó los articulados de todo el derecho, clasificándolos por materia, sí, E número tanto, D tanto, pero no he visto que nadie lo haya invocado todavía en los tribunales de esa manera. Todo el mundo siguió manejándose, es como que dijeron, no, ya basta. Sí. Un punto de inscripción tardía dice que la inscripción solicitada tardíamente o vencido el plazo complementario solo se dispone si no media oposición de parte interesada. ¿Quién es la parte interesada hasta ese momento de la sociedad? Entiendo que alguno de los otros socios. No tendría que tener problema. Dice, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran autorizados para realizar los trámites. En su defecto, cualquier socio puede instarla a expensas de la sociedad. Y después, no, te piden la conformidad, tenés que ir con la conformidad de vuelta de todos que la querés hacer. No, no es un... En realidad es desde que hiciste el acto constitutivo, 20 días para iniciarlo. Y después 30, salvo que las circunstancias del caso por el normal te lleve más tiempo. Pero lo normal es cuando vos haces un acto constitutivo de una SA, lo haces casi inmediatamente. O sea, haces el contrato y lo llevas a inscribir. Lo que intenta ahí un poco, se me ocurre a mí, es echar luz a esa situación que se daba de cuando una sociedad estaba dentro del íter constitutivo y cuando exorbitaba el íter. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en el esquema vigente hasta hoy tenemos claramente sociedades regulares y sociedades irregulares. Había una zona, o hay una zona gris, que son aquellas sociedades que iniciaron la inscripción y no la terminaron. Claro, entiendo que esto viene a intentar traer pautas objetivas de cuándo un trámite se abandonó, que era lo que no se podía precisar. Bueno, ¿y cuándo abandonó el trámite? Ejemplo común. Presento una sociedad.
se me ocurrió ser creativo y no utilizar uno de los modelos consecuencia observada. Cuando voy, la tengo en el casillero observada. ¿Cuál era el plazo que yo tenía o cuál es el plazo que tengo para subsanar esa observación? No está claro. Ahora, con esta pauta de los 30 días, parecería ser que al menos dentro de esos 30 días yo tengo que impulsar ese procedimiento diciendo algo respecto de la observación. Me dicen, mire, usted se equivocó cuando puso el órgano de fiscalización. No lo podía poner a cargo de los socios, lo tenía, suponte, un ejemplo, lo tenía que poner en un órgano porque la sociedad no daba para que la fiscalicen los socios. Bárbaro, yo lo dejo pasar 30 días, entiendo que me la van a considerar como sociedad de la sección 4, que esa es la sanción. Ahora la pregunta mía es, si yo lo que estoy escribiendo no es una anónima, es una colectiva, ¿no me conviene estar en la sección 4? Yo creo que sí. Pero ahora ya llegamos. Bueno, después sustituyen el artículo 11. Mantienen nombre, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documentos de los socios, la razón social o denominación, el domicilio de la sociedad. Aclara si el contrato costare solamente el domicilio, la dirección de su sede, eso es algo que hacemos. El capital social deberá ser expresado en moneda argentina. Y la mención del aporte de cada socio. Y acá agrega, en el caso de sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Es decir, no puedo en el caso de la sociedad unipersonal usar aquella norma que me dice que puedo poner el 25% e integrar el resto. Norma que por los valores que en las sociedades comunes manejamos, yo siempre aconsejé no utilizar. La cantidad de veces que se olvidan los socios de integrar el 25% es... ¿Y cuándo me doy cuenta que me olvidé de integrar ese 25%? En dos momentos me doy cuenta. Cuando quebré, y vino el síndico y dijo, a ver de dónde puedo sacar algo. Ah, mira, falta integrar el 25%. Venga el muchacho que por esto son solidariamente responsables. Y la otra es cuando me peleé con mis socios. Y entonces los otros, che, hacer asiento que integramos el 25% y me mandan una hermosa carta de documento diciéndome, por no haber integrado el 25%, usted está excluido de la sociedad. Por no haber integrado el 75% restante. Pero lo cierto es que son, al menos las que veo, no son pocos los casos de que la gente se olvida de la integración del 75% restante. Bueno, después lo que va a modificar también la ley, obviamente consecuencia de esto, es todo lo referente al tema de nulidades. Y modifica el artículo 16. Dice, la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato, excepto que la participación o la prestación de este socio deba considerarse esencial. Hasta ahí no hay modificación, eso era un principio ya receptado en la ley. Habida cuenta de las circunstancias, o dice que se trate de socio único. Claro, esa sí es nueva. Dice, si se trata de sociedad en comandita simple por acciones o sociedad de capital e industria, el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anulable el contrato. Recuerden ustedes que se utilizaba mucho, no sé si lo siguen usando esa variante en el tema farmacias, la sociedad en comandita simple.
La anulación del vínculo del socio farmacéutico, en este caso, que era el socio único que tenía el 0,001% sí, hace anulable el contrato. Después dice, sustituyen el 17, que era el artículo de la tipicidad, y el 17 lo modifican. Dice, las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley no pueden omitir requisitos tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. En caso de infracción a estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la sección cuarta de este capítulo. Es decir, va a la sección de las antiguas sociedades irregulares y de hechos, hoy beneficiadas en su tratamiento. Y ahora vamos, sí, al tema del nuevo capítulo de la sección cuarta, titulado, no me lo voy a aprender nunca, de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo segundo y otros supuestos. Así se llaman ahora lo que antes eran sociedades irregulares y de hecho. Y dice, sociedades incluidas. La sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta sección. Régimen aplicable. Y acá viene un tratamiento totalmente inverso al que existía hasta el día de hoy. El contrato social puede ser invocado entre los socios. Primera gran variante. O sea, el contrato entre partes puede ser invocado. Es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria. ¿A qué se refiere con relación obligatoria? ¿Estará refiriéndose a la relación laboral? Tal vez. Entiendo que sí. Y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. O sea que tenemos una sociedad que antes tenía un contrato que era inoponible entre sí y frente a terceros, ahora es oponible entre sí en todos los casos y frente a terceros sí conocía la existencia del contrato. También se sustituyó completa, se sustituye el artículo 23. Las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios. Es decir, que entre los socios se pueden reprochar si alguno administró fuera o exorbitando el marco fijado en el contrato social no inscripto. Estamos hablando no de una sociedad puramente de hecho, sino de una sociedad irregular. De las que antiguamente llamábamos irregulares, no de las de hecho, porque si son de hecho no podés decir nada. Yo he visto, sí, pero he visto sociedades de hecho con contrato escrito. Sí. Sí, yo para... Sí. Yo era la explicación que le encontraba de los organismos impositivos para los cuales tenía que... Después dice, en las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Se viene, muestra el contrato. Dice. Pero la disposición del contrato social solo le puede ser opuesta si se prueba que los terceros la conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. O sea, representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero no firma el contrato el tercero. Bueno, sí. Pero también si vos te estás, las dos cosas, porque si tenés una relación y en la relación firmaste como gerente de
o como representante de X sociedad irregular, y a la par tenés firmado, ahí ya sabe que sos, y además te firma el contrato para demostrar que lo tuvo a la vista. Creo que de esas dos maneras tenés conjugada el tema de del tema de la fecha cierta. Bueno, después se mantiene, no, perdón, bienes registrables. Y acá también hay modificación. Dice, para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia. O sea, lleva el instrumento y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. O sea que prácticamente le está dando el tratamiento de una sociedad regular. Oponible el contrato, capacidad de ser titular de bienes registrables. La cosa es mejor que la colectiva. Ahora vamos. Prueba. La existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Esto lo mantiene de la ley anterior. Y acá viene lo que es mejor que la colectiva. Responsabilidad de los socios. Artículo 24. Los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta proporción resulten de una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones, de una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22, de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales. O sea que una sociedad de estas, la responsabilidad es simplemente mancomunada, a diferencia de la colectiva, que es solidaria. La discusión que yo les... cada uno responde por la parte. Bueno, ahí viene el tema de discusión que se planteó en este último congreso de la semana pasada. Hay quienes entienden que sí y quienes entienden como yo que no. Porque vos decís que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, hasta hoy. ¿Eso qué significa? Significan dos conceptos distintos. Significa, solidaria es que cada uno puede ser requerido por el todo. E ilimitada es que responde con todo. Acá te dice que es simplemente mancomunada, es decir, que a mí me pueden requerir por la parte que yo represento de la sociedad. Pero no me dice que sea limitada a nada, o sea que sería ilimitada. ¿Cuál es el efecto de esta discusión? Tiene que ver con la extensión de la quiebra, que fue lo que se estuvo discutiendo. Nosotros en la ley de quiebra mantenemos como causal de extensión que la quiebra se extiende de manera automática a los socios con responsabilidad ilimitada. Entonces, la discusión que se había entablado, y fue bastante ardua, fue si estos nuevos socios de esta sociedad de la sección cuarta le es extendible la quiebra de manera automática o no. Porque si entiendo que la responsabilidad es limitada como efecto de la mancomunación, que es la partición de la deuda en proporción, no le puedo extender la quiebra, como si se la extiendo a los de la colectiva. Pero si entiendo, como yo creo que sea mancomunada no quiere decir que no sea ilimitada, la declaración de quiebra de la sociedad implica automáticamente la declaración de quiebra de cada uno de los socios. Pero es un tema que va a dar seguramente... sí. No, pero a ver, nosotros tenemos bien claro
que la responsabilidad ilimitada hace que la quiebra de la sociedad se le extienda. ¿Qué supuestos son? Los clásicos de las sociedades con responsabilidad ilimitada. Colectiva fundamentalmente, que casi no hay, sociedad de hecho, hasta hoy en día. La quiebra de la sociedad de hecho implicaba la extensión automática, sin necesidad de demostrar ninguno de los otros tres extremos, a los socios. También no había dudas que al socio oculto se le extendía la quiebra, que al prestanombre se le extendía la quiebra, y esos eran todos supuestos que ya teníamos establecidos. Ahora esto va a traer sin duda alguna discusión no, yo no soy solidario, no estoy limitado, va a decir, a la porción de deuda, pero creo que la ilimitación se refiere a tu capacidad de contribuir, no a la porción que está. Pero la discusión está. Va a ser un tema bastante interesante. Sí. Y la sociedad de hecho sí, vos sabés que... Eh, excelente pregunta. Y sí, en la sociedad de hecho el 2 de agosto vas a ser otra persona. Lo que pasa que, más feliz, lo que pasa que si hacemos una interpretación correcta por las deudas contraídas viejas, tu responsabilidad sería solidaria. Por las nuevas sería de otro mancomunado. Hay otro tema con las sociedades de hecho y que tiene que ver también con el tema de la quiebra y la concursalidad. Todos sabemos, todos, que no existe juicio de antequiebra en nuestra ley de quiebras, es decir, se decreta la quiebra. Pero hay una zona gris con las sociedades de hecho, que es cuando una persona niega a ser socio. Porque está cuando dice serlo para reclamar y cuando niega a serlo para pagar. El mismo sujeto en dos situaciones distintas. Ortega y Gasset decía el hombre es él y sus circunstancias. Así que, bueno, este tema, tampoco la ley ahí dice se prueba por cualquier medio de prueba. Bueno, bárbaro. Yo le decreto la quiebra a una sociedad de hecho. ¿Y qué pruebas tengo? Y tengo si tiene un bien registrado. Que me figura son Juan, Pedro y Luis, pero si hay otro que no apareció, porque no quiere decir que los bienes los registren necesariamente a nombre de todos los socios, porque acá el ingreso o aumento de socios puede darse por el solo hecho de incorporarse a la actividad. Bueno, seguimos con el mismo problema, que es decretada la quiebra de una sociedad de hecho, que cualquiera de los socios puede pedir la inscripción de la sociedad y en su caso considerarse, si los otros socios no quieren, considerarse separado de la sociedad. Dice, los socios que deseen permanecer en la sociedad deben pagar a los salientes su parte social. Con lo cual me está diciendo algo que es evidente, pero me está dejando el mismo problema de la determinación de la parte social. La determinación de la parte social, cuando se trata de sociedades cerradas o de familia como las conocemos, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque salvo que se trate de alguna actividad que tenga algún parámetro de valor en el mercado, determinar la porción societaria, sea que tenga una cuota de una SRL, sea que tenga una acción de una sociedad anónima, sea que se trate de algo, de una parte de interés como puede ser una de estas sociedades, es un problema porque si lleva libros, lo que tendré yo es el valor de la parte según registros contables, pero ese no es el valor, porque ahí me está faltando el famoso valor llave, es decir, y ahí, bueno, estamos en un lío. Estamos dentro de disolución y liquidación de este tipo de sociedades. Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no media estipulación escrita
del pacto de duración, notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios. Sus efectos se producirán de pleno derecho entre los socios a los 90 días de la última notificación. Dice, los socios que deseen permanecer en la sociedad, o sea, no es que la disuelvan, hay algunos que siguen, dicen, deben pagar a los salientes su parte social. Y ahí ves donde te planteé, el problema está en cuánto es. Vos sabés que no, el problema de fijar la parte saliente, yo, al menos en los temas que he tenido, creo que hay un libro de un viejo, debe ser viejo porque el libro era viejo, y el que lo escribió calculo que ya estaría con su experiencia encima, de un viejo profesor de la facultad que se llamaba La llave del negocio o algo así, de profesor de la facultad acá de Bértola. Que tenía 100 formas distintas de... Bueno, claro, pero en un juicio también algo tenés que agarrar, porque el juez va a tener que terminar diciendo cuánto vale. ¿Y cómo haces para determinarlo? Es un tema, porque no te está diciendo en principio que vaya el valor llave, acá te dice la parte social. Y ya a esta altura deberían haberse dado cuenta, sobre todo que hay un artículo escrito el año pasado, lo tendría que buscar en la ley, que se discutía si para la evaluación de la participación societaria se computaba o no el valor llave. Es todo un artículo del año pasado en la ley. Obviamente el autor sostenía que no. ¿Por qué? Porque era el abogado de la mayoría. Si hubiera sido el abogado de la minoría, hubiera estado diciendo que sí hay que computar el valor llave, porque los artículos muchas veces uno debe interpretarlo desde la faz subjetiva, o sea, no todo lo que está publicado carece de interés. Hay a veces una subjetividad en la posición cuando escribís, eso es. A ver, los socios que deseen permanecer en la sociedad, o sea que dentro de lo que dice disolución no es una disolución, es una resolución parcial del contrato. Pero no lo dice así, lo titula, es un retiro, es un socio que se retira. No, pero la sociedad de hecho se disolvía antes, no es que te retirabas. La sociedad de hecho se disolvía. Ahora tenés, en esta clase de sociedades, que son... le da la posibilidad de que la sociedad siga, pero de que el socio se vaya. Y a ese socio que se va con una sociedad que no tiene los registros contables, obligatorios, porque por ahí no está ni constituida, le dice que le paguen la parte de la sociedad. O sea, tal vez no fui claro y pido disculpas en esto. Determinar el valor en una sociedad que lleva registros contables ya no es fácil. En esta sociedad que tal vez ni siquiera lo lleve, es extremadamente difícil permitirle un derecho de receso y decir, ustedes continúen y páguenle su parte. La pregunta que se te impone es, ¿qué berenjenal me voy a meter para determinar cuál es mi parte? Porque si la sociedad se liquida, estamos de acuerdo y se termina, que no entra en juego el valor llave. Pero si la sociedad continúa, sí, vos te estás quedando con esto y estás siguiendo y yo me estoy yendo con qué. Esa es la diferencia. Bien. Después viene relaciones entre los acreedores sociales y los particulares de los socios. Acá no varió demasiado porque mantiene la separación de patrimonios. Las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aún en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el capítulo 2, incluso con respecto a los bienes registrables. Antes decía, se tratará como si se tratara de una sociedad regular. Ahora
cambió la palabra regular por sociedad del capítulo 2, dice incluso contra los bienes, respecto de los bienes registrables. Después viene, salimos de hipótesis, vamos al otro temita que habíamos hablado, sociedad entre cónyuges. Sí. No, sigue todo igual eso. Lo que te varía es la consecuencia de la no registración. La misma sociedad de hecho que tenías hasta ahora, con contrato, sin contrato, ahora ya no se llama sociedad de hecho, se llama sociedad de la sección cuarta, pero ¿qué pasa? Te varía el régimen de responsabilidad, te varía el régimen de relación de los socios, te varía el régimen de relación con terceros y te varía el régimen de liquidación y disolución. Debería mantenerte, si vos me estás preguntando el quit y eso, debería mantenerlo. Simplemente se fue el socio. Los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección cuarta. O sea que claramente los socios, los cónyuges pueden tener estas viejas sociedades irregulares y de hechos. Después, el 28, socios herederos menores incapaces o con capacidad restringida. Lo que hace la ley acá es proteger al socio incapaz colocándolo obligatoriamente en una sociedad que limite responsabilidad. Y por cualquier violación a esto hace responsable al encargado del incapaz, sea tutor, curador o usa o el apoyo, que es la figura para las capacidades restringidas, o el apoyo. Y la persona, bueno, sanción, viene la parte, solidaria y limitadamente responsables. Modifica lo de la sociedad socia en el artículo 30. Antiguamente, hasta hoy, las sociedades por acciones solo podían formar parte de sociedades por acciones. Era la redacción que tenía la ley. Ahora dice, las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. De agregar responsabilidad limitada. Y después dice, podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. No, se está refiriendo a las uniones transitorias de empresas, entiendo, contratos de colaboración empresaria y otros cuasi contratos. Sí. Después dice, exclusión en sociedad de dos socios. Dice, en las sociedades de dos socios procede la exclusión de uno de ellos cuando hubiere justa causa, con los efectos del 92. Dice, el socio inocente asume el activo y pasivo sociales, sin perjuicio de la aplicación del 94 bis. ¿Qué significa esto? Que si se excluye de una sociedad a uno de los socios, el socio que queda tiene que automáticamente se transforma en sociedad unipersonal. So, un segundito que... Y la manda al 291. Y la manda, sí. Claro, ese es el tema. Claro, ahí está. Espérate que seguimos, ¿eh? Por él le da un plazo de 90 días. 94 bis. Sí. No. No. 94 bis. La reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones o de capital industria en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Si no se decidiera otra resolución, no parás, transformación de pleno derecho, o sea, quedás transformado en sociedad unipersonal.
salvo que decidas hacer otra cosa. Lo que pasa es que si no te da el capital para el unipersonal vas a tener que decidir hacer otra cosa. Entiendo que es una deficiente redacción, pero sí, te está diciendo, bueno, mira, quedás de pleno derecho, pero te tiene que dar la plata para estar acá, si no tenés que decidir otra cosa, que es incorporar otro socio o liquidarla. Y acá trae un artículo del CIEM con un título que es Remoción de causales de disolución. Yo lo miré varias veces. El 94. Las causales de disolución podrán ser removidas mediante decisión del órgano de gobierno y eliminación de la causa que le dio origen, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. Está redactado realmente por... sí. ¿Qué? No. La resolución deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción sin perjuicio de terceros y de las responsabilidades asumidas. La verdad que el manejo del castellano en este artículo es bastante malo. Lo que quiere decir, básicamente creo que todos lo entendimos, es que si había una causal de remoción y todavía no está, una causal de disolución y todavía no estaba liquidado y levantada tu inscripción, podías reconducir la sociedad. Exactamente, exactamente. Sí, en caso de duda de la existencia de una causal de disolución, se estará a favor de la subsistencia de la sociedad. O sea, sí, por eso, pero estaba mejor redactado ahora que en esta variante. En esta frase, si existe viabilidad económica. O sea, lo que le está dando es, ¿usted es económicamente viable? Puede. O sea, el punto de pivot pasa a ser ese, no pasa a ser una formalidad, pasa a ser más sustancial, es decir, tiene viabilidad económica, dice viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. O sea, ¿podés seguir adelante? Seguir. ¿Por qué? Porque va un poco en tono a todo lo que es la política en general de tratar de mantener las empresas funcionando. Es decir, ¿qué sentido tiene aplicar a rajatablas una formalidad de se te pasaron tanto, estás fuera del mercado, liquidate, desaparece, o subsistís? Porque liquidate, desaparece, ¿qué importaba? Importaba en algunos casos dejar sin trabajo a un montón de personas. Entonces, por eso hace hincapié en si sos económicamente viable, está todo bien. Lo cual va en línea también con la ley de quiebra, que te está planteando, mira, si sos económicamente viable, no importa quién siga, siga la cooperativa de trabajo, siga un tercero, siga el que sea, pero siga porque, según dicen, en el derecho europeo y demás, lo que se está procurando es la mantención de la fuente de trabajo como principal objetivo de todas las legislaciones, tanto falenciales como de este tipo. O sea, el norte es a la mantención de la fuente de trabajo, que es precisamente una de las crisis que se está viviendo.